Hola, niños, niñas. Espero que estén muy bien. Eh, Les voy a mostrar hoy día la cápsula número 3, ¿cierto? Que corresponde a séptimo. Y esta va dirigida a retroalimentar un poco la evaluación que tuvimos durante el mes pasado. Esta tenía por misión ser una síntesis un poco del material que se había mostrado tanto de la guía 1 como de la guía 2 y además de los videos que les había recomendado ver. Vamos a partir por acá. Retroalimentación entonces de la evaluación. Primera actividad que tenían que desarrollar es ubicación espacial, ¿cierto? Donde yo les pedía completar un mapamundi con el nombre de los continentes, océanos y además los puntos cardinales. Esta es una actividad donde la mayoría tuvo éxito, pero quienes se equivocaron lo hicieron en general con los puntos cardinales, ¿ya? Yo creo que quizás fue lo que se complejizó un poquito más, ¿ya? Y esto se simplifica un poco cada vez que hagamos un mapa, construir lo que se llama la rosa de los vientos, ¿cierto? Donde tenemos el norte, el sur, el este y el oeste. Tenemos entonces el continente americano, ¿verdad? África, Europa, Asia y Oceanía. Dentro de los océanos tenemos el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, que se encuentra entre América y África o Europa, el Océano Índico, que también lo podemos identificar por estar cerca de la India, que está aquí, el Océano Glaciar Ártico, que está cerca de la Antártida, o el Océano Glaciar Antártico, que está en el Polo Sur. Después sigue una serie de preguntas de alternativa, donde tenían que analizar algunas imágenes. 1. ¿Qué caracteriza el proceso representado en la lámina? La lámina está de acá, ¿cierto? Donde podemos ver una serie de homínidos, según vimos en una de las guías anteriores. La respuesta es que esta ilustración muestra la evolución biológica de la especie humana. 2. ¿En qué etapa o periodo se desarrolló este proceso? En la etapa número 1 de la historia llamada Paleolítico. Voy a bajar. ¿De qué continente es originario el ser humano? Incluso aquí se les da una pista, ¿cierto? Bueno, ustedes tenían básicamente saber qué continente era este. La respuesta es el continente africano, que fue donde también les expliqué, desde aquí se desarrolló la humanización y luego este Homo sapiens sapiens se movilizó hacia Europa, Asia y luego hacia América. Siguiente, en relación a la imagen, ¿cómo se llama el arte creado durante la etnohistoria y la prehistoria? La única posible, ¿cierto?, era el arte o la pintura rupestre, donde el ser humano fue mediante aceites vegetales, ¿cierto? Fue ilustrando imágenes de la vida cotidiana, de la casa en especial, en las rocas donde se establecían, o las cuevas, ¿cierto?, donde se refugiaban. Luego venía también de alternativa, pero más bien de comprensión de lectura. Ellos tenían que leer este texto y analizarlo a través de dos preguntas que yo les hacía. Mediante el estudio de qué elementos podemos saber sobre la vida de los seres humanos en la historia. O sea, básicamente esta pregunta iba dirigida en cómo, ¿cierto?, las personas que vivimos en esta época pudimos alcanzar a comprender cómo los seres humanos de la historia vivían. No había imágenes, no tenemos fotografías de cómo vivían, no habían libros, ellos no dejaron textos donde reflejaban su modo de vida. Lo único que tenemos para acercarnos a su modo de vida es a través de herramientas, las pinturas, la pintura rupestre de que hablábamos, y también las armas, donde nos podemos dar cuenta de que principalmente eran de piedra tallada. ¿Por qué se está reemplazando el concepto de prehistoria por el de etnohistoria? O sea, ¿por qué, esto también lo trabajamos en una guía anterior, por qué la prehistoria está sucediendo como concepto y la etnohistoria está avanzando? La respuesta era porque
los seres humanos que vivieron en ese periodo también fueron seres históricos, sujetos con historia. Y por lo mismo, poco a poco estamos denominando esa etapa prehistoria, porque prehistoria significa antes de la historia. Entonces caeríamos en una suerte de contradicción en el lenguaje de cómo le denominamos a ese periodo. Por lo mismo, para evitar esta contradicción, es que en las últimas décadas se ha visto que se ha utilizado el concepto de etnohistoria o protohistoria, también otros conceptos que se utilizan, para denominar de una manera más asertiva a esta etapa, haciéndole justicia a esos seres humanos que también vivieron en esa época y que fueron sujetos históricos. Luego teníamos dos líneas de tiempo que ustedes tenían que completar, donde yo les pedía ordenar de manera cronológica los siguientes periodos de la historia. El orden correcto era el siguiente: en historia o prehistoria. Ya recuerden que yo privilegio claramente el uso del primero, por lo mismo que le acabo de explicar anteriormente, pero todavía vamos a encontrar textos donde se lo denomina prehistoria. Luego sigue edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Ordena cronológicamente en la siguiente línea de tiempo los hechos de la etnohistoria. Estos hechos ustedes los tenían que ordenar desde el que sucedió primero hasta el que sucedió último. Primero ocurrió la humanización, o sea, primero que todo tenemos la aparición del ser humano en la Tierra. Eso fue, claro, porque si no, no podría haber hecho nada de lo que sigue. Luego sigue el desarrollo de la agricultura, que fue durante la revolución del Neolítico, como les expliqué en el video anterior. Luego vino el trabajo de los metales, o sea, el ser humano descubre que hay un elemento mucho más firme, mucho más útil, mucho más moldeable que la piedra y cambia la herramienta por los metales, y el trabajo de los metales se llama metalurgia. Y finalmente la etnohistoria termina con la invención de la escritura. Y ese mismo hecho, la invención de la escritura, da inicio a los tiempos históricos. Bueno, niñas y niños, sería la retroalimentación de la evaluación, así que espero lo encontremos en otra cápsula en un futuro.